ahorita hablando de esto de la preespecialidad en desarrollo curricular, ¿nos puedes platicar un poquito qué es la preespecialidad? Porque, o sea, yo creo que todas las personas conocemos pues, las especialidades, pero en este caso es una preespecialidad. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de esto? Sí, de hecho considero que es una de las virtudes que tiene la Universidad Pedagógica Nacional. Insisto, Unidad Ajusco, no sé cómo aplica en el resto de las unidades, pero esa virtud tiene la Unidad Ajusco, que tú ingresas a a la licenciatura en Pedagogía, estudias, digamos, un tronco común, como ya se había comentado en algunos de tus videos también, que es un poco la parte teórica, conceptual. Después estudias un tramo, que es un poco la parte metodológica o de intervención pedagógica, y finalmente, al último año de la carrera, te permiten, te hacen una especie de, bueno, en mi caso me hicieron una especie de estudio, de diagnóstico para ver cuáles eran mis habilidades, y en función de esas habilidades me dieron a elegir un campo de estudio. En mi caso tenía un poco el interés en el campo de estudio de la orientación educativa y también en el caso de diseño curricular o desarrollo curricular. Opté más por esta opción de desarrollo curricular, que si bien no te dan una cédula como podría ser en una especialidad, sí te van perfilando, te van dando un campo de preespecialización del tema que te interesa. Posteriormente, terminando la licenciatura, quizá puedas estudiar en otra universidad ya una especialidad concreta como tal. O sea, realmente nada más es como, digamos, como que cursar algunas materias, pero de cierta manera como que te estás especializando, pero no te dan como que, pues un papel, ¿no? Exacto, no te dan ninguna certificación, solo que te concentraste durante un año haciendo el estudio de ese objeto de análisis, ¿no? Que en este caso sería el de currículum. Digamos ahí en función a los planes y programas de estudio, pues ya uno va pensando qué área le gustaría ejercer, dónde le gustaría trabajar y todo eso. Entonces a lo mejor ahí tú eliges, pues a mí me gusta la orientación, me gusta el diseño curricular, pues me voy por ese camino, ¿no? Ya para que más o menos pues vayas ahí agarrando la onda. Exacto, sí. En mi caso, que supongo que también sucede en muchos de los casos de las personas que estudiamos ahí en la Open Ajusco, yo me di cuenta que me llamaba la atención desarrollo curricular desde el tercer o cuarto semestre, cuando empezamos a ver asignaturas que tenían que ver con análisis de políticas educativas y también análisis de propuestas curriculares. Posteriormente, en ese periodo empecé a hacer mi tesis de investigación en el cuarto semestre y me llamó la atención todo el campo del currículum. Y justo en el quinto semestre participé en el diseño de un programa de alfabetización en la delegación Magdalena Contreras y ahí me di cuenta que mi interés estaba en el campo del desarrollo curricular. Ahorita que mencionas esto, o sea, en ese tiempo estabas haciendo tu servicio, estabas haciendo prácticas, o cómo fue que estuviste involucrado? Realmente fue pues una circunstancia o una situación que se presentó ahí. Tenía un amigo de ahí de la licenciatura que él vivía en la delegación Magdalena Contreras, era periodo de elecciones y se abrió una convocatoria a las universidades para que desarrollaran proyectos y los financiara. En aquel entonces eran delegaciones, ¿no? Okay. Bueno, se abrió el financiamiento en la convocatoria. Me invitó mi amigo a desarrollar la propuesta curricular. La diseñamos, la presentamos a quien iba como a ejercer la administración en ese momento. Lo validó, lo aceptó y finalmente ahí fue cuando empezamos ya a capacitar. En ese momento estaba un programa que se llamaba Prepasí, que eran becarios de educación media superior. En función de esa propuesta que diseñamos, tuvimos que formar a los estudiantes de educación media superior para que ya nos ayudaran a alfabetizar a los adultos mayores. ¿Desde ese momento ya fue que te empezó a llamar lo del diseño curricular o...? Exacto, sí, fue desde ese momento, aunque ya tenía como unos antecedentes previos, pero fue en ese momento que me di cuenta que era el área en la que quería intervenir y pues bueno, todavía estaba estudiando, era quinto semestre, todavía no podía hacer el servicio social, era como parte de las aventuras que uno va teniendo cuando es estudiante.
o sea, lo mencionas, es prácticamente a la mitad de carrera cuando cuando estuviste involucrado en ese proyecto. Sí. Y muchas veces, incluso, o sea, nosotros que a lo mejor vemos materias relacionadas a la psicología, pedagogía, todo eso, siempre los maestros nos dicen que nosotros, digamos, como pedagogos, siempre tenemos que guiar a las personas en función de sus gustos, de sus intereses, de sus necesidades. Y esto que tú mencionas, digamos que tú te diste cuenta de algo que a ti te gustaba, incluso antes de estar involucrado en ese proyecto. Exacto. Entonces yo creo que sí es bastante importante, sí, ese aspecto, sobre todo lo dicen pues, varios pedagogos, centrarse en las necesidades, en los gustos y sobre todo en los intereses. Claro. Porque pues ya después hiciste la preespecialidad, ya ahorita, bueno, ya después hiciste actividades relacionadas a esto.